En una entrevista concedida hoy a un medio de comunicación en la mañana, por primera vez el representante de Premier de la dictadura militar reconoce del peligro inminente de la restitución del presidente Pedro Castillo Terrones en el cargo de la presidencia de la República. Esto, sin lugar a dudas, es un hecho histórico y muy singular. Alberto Otárola no solamente lo ha reconocido, sino que lo ha lanzado como advertencia al resto del Perú, pero por supuesto buscando como aliados que lo apoyen a los representantes de los partidos políticos. Nos estamos refiriendo de que las reuniones que ha tenido Dina Boluarte con Keiko Fujimori, con los representantes de Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, han tenido como principal punto de agenda el advertir sobre el nuevo escenario del contexto internacional que se viene para el Perú, y por supuesto están llamando la atención de lo que podría darse y de lo que él califica como la defensa de la democracia peruana. Imagínense ustedes, amigos. O sea, Alberto Otárola, por primera vez frente a sus socios de los medios de comunicación, reconoce no solamente que tiene temor, sino que ya está en estado de pánico. Él y su representada, la máscara civil de esta dictadura, Dina Boluarte, están reconociendo que se viene para ellos un escenario mucho peor del actual. Y nos estamos refiriendo de que ya ha sido dado a conocer, y como es obvio por la prensa nacional e internacional, la presencia de los abogados internacionales como el juez o ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, como principal abogado que ya está sustentando la causa para defender al presidente Pedro Castillo. O sea, este sustento de este magistrado internacional que va a presentar en los próximos días la casación, y que esto llegará a los niveles internacionales, por supuesto que llegará a ser conocido en los niveles de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Alberto Otárola, al saber esto y ya no pudiendo esconderlo, es que ha decidido hablar y ha decidido deslizar, sacar a luz que la conversación con los representantes de los partidos políticos es para unirse en torno a la defensa de su dictadura, claro, mascarada de democracia. Ellos están acordando con López Aliaga, Fujimori, Avanza País y los demás cómo van a defenderse ante lo que se viene. Y lo que se viene es la restitución del presidente Pedro Castillo. Amigos de Ágora Popular, esta es la principal noticia del día de hoy. Y si el enemigo, cuyo representante Otárola hoy no ha podido esconder su miedo, su temor, su pánico, es porque lo que se viene es algo real. Efectivamente, en la mañana en RPP, Otárola no solamente ha dicho eso, sino que él está buscando los mecanismos, y lo ha dicho con todas sus palabras, está buscando los mecanismos para que de una vez se acelere por parte de la Fiscalía y por parte del Congreso, se aceleren los procesos de corrupción contra Pedro Castillo, con el objetivo de hundirlo en la cárcel y que no se pueda hacer nada ya en el contexto internacional. Alberto Otárola ha sacado a luz su malestar y las intenciones y las directivas que está dando ya como órdenes y como pautas al resto de poderes del Estado. Claro que después de haber dicho esto, se cayó y no quiso decir más, pero ya era demasiado tarde. Otárola dio directivas a la fiscal y a los congresistas de que tienen que refundir a Pedro Castillo con una prisión preventiva por los delitos de corrupción, y que según él esa es la única manera
compañía para detener el contexto internacional gravísimo que se viene. Claro, gravísimo para ellos porque van a tener que aceptar que Pedro Castillo sigue siendo presidente y van a tener que permitir que vuelva a la casa presidencial, a la casa de Pizarro o a Palacio de Gobierno, al frente del gobierno del Perú. Otárola está demostrando no solamente que está en pánico, sino que ha decidido ya dar las pautas sin ningún temor y por supuesto evidenciándose a todas luces, y ojalá que los medios internacionales lo hayan tomado también, estas declaraciones, evidenciándose que lo que él rige es una dictadura, donde los poderes del Estado están confabulados para avanzar en cuanto a la línea política neoliberal y por supuesto la Agenda 2030, que es lo que ellos quieren defender para la llamada gobernabilidad de los próximos años, que por supuesto fue el principal motivo por el cual decidieron sacar a Pedro Castillo de la presidencia. Sin embargo, sus días se acortan. Los días de la dictadura militar cívico están contados, tal como lo hemos dicho en nuestras últimas transmisiones. La alianza que entonces está consiguiendo Boluarte con Keiko, con Renovación, que por supuesto son los que están gobernando el Perú, pues todos sus ministros son de esos partidos políticos. Esa alianza que tienen, que ya no la esconden, y que Boluarte es por todos lados un gobierno de ultraderecha, esa alianza estaría buscando cerrar filas para defender su actual sistema de dictadura frente a la orden internacional, que ya es cuestión de días, por más de semanas quizás, para que se dictamine. Y la orden que va a venir del exterior es que Pedro Castillo tiene que ser repuesto en su cargo de presidente de la República. Otárola incluso no ha escondido su intención de invitar al partido aprista a esa suerte de alianza que están conformando. El APRA, a pesar que no aparece ni siquiera ni como partido inscrito, ni como partido que está en la espera de estar inscrito en las próximas semanas, no aparece el APRA, solamente como aquellos que han comprado un kit electoral, no más. Sin embargo, Otárola ha invitado a los representantes del APRA por ser un partido que ha estado 2 veces en el gobierno, y según Otárola tienen mucho que aportar en este proceso de lo que llaman, pues siempre como llaman los rufianes, su gobernabilidad, ¿no? Ha invitado al APRA como un partido histórico, imagínense ustedes, amigos de Ágora Popular. Es más, Alberto Otárola se ha atrevido a darle vuelta a la situación que actualmente vive nuestro país, al preguntársele sobre los asesinatos cometidos, que ya van cerca de los 75 o 80 asesinados en todas las jornadas de protesta del Perú desde el 7 de diciembre. Otárola, que ya tiene una investigación y una denuncia por genocidio, al igual que Boluarte y al igual que la cúpula militar policial que gobiernan al Perú. Alberto Otárola se ha atrevido a darle vuelta a esta seria acusación y a acusar al presidente Pedro Castillo de ser el autor político de estas muertes. O sea, la tesis de la dictadura es que como Pedro Castillo no dio buen resultado de su plan, de la lectura que hizo en su mensaje del 7 de diciembre de cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente, la continuación de ese plan, según Otárola y compañía, es o son los hechos que ocurrieron después, donde, según ellos, las movilizaciones que se dieron a nivel nacional fueron prácticamente programadas y planificadas por Castillo Terrones. Y es más, las movilizaciones que por desgracia se acercaron algunas cuadras en muchos de los lugares a los aeropuertos, tanto de Puno, Arequipa o al mismo aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Callao, las están señalando como intentos de tomas de aeropuerto. Movilizaciones pacíficas que llevaron adelante de manera espontánea organizaciones populares y que estuvieron largas horas durante las vías principales, Panamericana Norte, Centro y
sur, carreteras de todo el Perú, esas movilizaciones espontáneas, Otárola y la mafia que gobiernan bajo la dictadura actual están queriendo hacernos creer de que son parte de un plan orquestado por Pedro Castillo. Y es más, las movilizaciones en donde han asesinado ya cerca de 80 hermanos nuestros, las están sindicando como si fueran parte de un plan para tomar el poder. ¿Habrá realmente alguien que se crea este cuentazo de la mafia cívico-militar? Puesto que Otárola está trabajando en componenda con la Fiscalía, y la Fiscalía es la que está armando todas las acusaciones contra los luchadores sociales, que como ayer, anteayer explicáramos, los luchadores sociales que tienen la facilidad de organizar, de recaudar fondos, pocos centavos, como la señora Yanena Navarro que juntó 1.900 soles, eso ya es motivo para acusarlos de estar financiando las movilizaciones. O sea, el pueblo que salva al pueblo, el pueblo que financia al pueblo, es acusado, encausado de esta manera como una suerte de organización criminal. Y a ese punto es al que estamos llegando en estos instantes. Amigos de Ágora Popular, la dictadura radicaliza su discurso. No sabe ya a dónde ir. Es por eso que se ve la necesidad de hablar este nuevo lenguaje que ya está hablando, es decir, acusar a Pedro Castillo de ser el promotor de las movilizaciones que aún no han finalizado a nivel nacional. Claro, Otárola lo llama la sonada golpista de Pedro Castillo, cuando en realidad los golpistas son ellos, los militares en retiro y los militares en actividad que están gobernando el Perú con el disfraz de la máscara de Dina Boluarte. Las investigaciones llevando en estos momentos contra los ministros de Estado por este mismo tema de genocidio y la denuncia que se ha presentado también a nivel internacional en las cortes internacionales por genocidio y lesa humanidad. Las denuncias internacionales que están sucediendo en estos momentos las están minimizando, las denuncias de genocidio y de crímenes de lesa humanidad las están minimizando. Otárola las minimiza como que son peleas menores entre peruanos, y en realidad Otárola, de nuevo en la misma entrevista de hoy en la mañana en RPP, Otárola ha dicho que eso no es nada ante el peligro que se viene de que van a restituir a Pedro Castillo en el gobierno. ¿Se dan cuenta, amigos de Ágora Popular, lo que realmente está sucediendo? Si el enemigo, en este caso la dictadura, ve como peligro que Pedro Castillo va a retornar al gobierno, es algo real, que es evidente, y que nosotros mismos, los luchadores sociales, no le estamos dando la verdadera dimensión del caso. Ya no es solamente una posibilidad. A nivel internacional, no solamente con el abogado ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, sino con el viaje de la congresista Margot Palacios, que llegó hasta el corazón de Europa, en la ciudad de Ginebra, a protestar y dar a conocer la realidad de lo que está pasando en el país ante las organizaciones de derechos humanos, y todas las denuncias internacionales, incluida la misión de parlamentarios argentinos y otros que hace poco llegaron al Perú. Todo eso ha venido sumando para que a nivel internacional se esté armando un gran bloque de presión contra la dictadura de Dina Boluarte. Y eso es lo que ahora Otárola ya no ha podido esconder, ha rebalsado y ha tenido que reconocer que están al borde de lo que él ha llamado un grave peligro o una grave amenaza. Él calificó en dos partes la amenaza: la libertad de Pedro Castillo, que de por sí ya es algo muy valioso, porque Pedro Castillo en libertad hasta puede armar una presidencia, un gobierno paralelo que sí sería reconocido por muchos países del mundo, y a eso ellos temen. No solamente su libertad, sino que es la restitución que los mismos organismos internacionales van a ordenar. Esas dos cosas no les gusta a Alberto Otárola. Es por eso que él ha minimizado
todas las denuncias que tiene, incluyendo el tema Sunedu, incluyendo el tema de la investigación de su cuñada que ha sido puesta en el Ministerio de Trabajo, todo lo ha minimizado para sacar a la luz esta cosa que es real, amenaza para ellos, pero una buena noticia para la restitución del legítimo y al mismo tiempo legal presidente del Perú, Pedro Castillo. Él, Alberto Otárola, lo ha lanzado como una advertencia, como un peligro inminente, y ha calificado este magistrado con se ha atrevido a calificar al abogado, al magistrado, al juez internacional Raúl Zaffaroni como un abogado de extrema izquierda, o sea, dejando de lado todos sus antecedentes, su legado, todo su trabajo internacional al mando de este importante. Es más, Alberto Otárola no ha podido esconder que su real miedo descansa en dos documentos que ya están en camino en estos momentos. Dos documentos que se estarían presentando a nivel internacional. Uno de ellos es el relacionado a los derechos políticos del presidente Pedro Castillo. Una denuncia que ya se está llevando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1. Y 2, la medida cautelar para reponer en su cargo al mismo presidente Pedro Castillo. Estos dos documentos ya se están presentando a nivel internacional. Si no lo sabíamos por el lado de los abogados del profesor Pedro Castillo, bueno, ahora ya lo sabemos por el lado del mismo Alberto Otárola y la representación de la dictadura que actualmente gobierna el Perú. Dos documentos muy importantes, amigos de Ágora Popular. Repito, la denuncia ante la CID, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la medida cautelar que se está presentando frente a dicho organismo. Es más, Otárola ha dejado en evidencia que él es representante de una dictadura, porque prácticamente ha dado las órdenes a la Fiscalía y al Congreso de que aceleren el proceso por el tema de corrupción contra Pedro Castillo, de que sería lo mejor una prisión preventiva, es lo que ha dicho a manera de recomendación, que sería mejor una prisión preventiva contra Pedro Castillo para que de una vez se bloquee la posibilidad de su libertad y su restitución en la presidencia. O sea, ellos están contra el tiempo, tienen que acelerar el juicio contra Pedro Castillo, tienen que acelerar la investigación contra Pedro Castillo, tienen que acelerar la sentencia contra Pedro Castillo, tienen que acelerar la prisión preventiva por tema de corrupción contra Pedro Castillo, todo para evitar que Pedro Castillo vuelva a ser en todas sus funciones, en su cargo restituido, como lo que es en realidad el presidente de la República del Perú. Y de ahí la desesperación de Otárola y compañía. Los derechos políticos del presidente Pedro Castillo como parte de derechos fundamentales que han sido violentados, esos son los derechos que a nivel internacional esperamos que sean reconocidos. Amigos de Ágora Popular, no olvidemos que dentro de los derechos humanos, como por decir un ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a la familia, etcétera, etcétera, en la amplia gama de derechos humanos, están también los derechos políticos. Y estos derechos políticos han sido violentados por más y con todos los ejemplos y con toda la demostración y pruebas por la actual dictadura contra el presidente Castillo. Entonces, estos derechos políticos violentados son el principal motivo por el cual se va a tener que armar esta documentación que ya está corriendo a nivel internacional y que es lo que espanta a Alberto Otárola. Los derechos políticos aplastados del presidente Pedro Castillo. Se va a abrir un nuevo escenario internacional, es lo que ha reconocido Otárola. O sea, el nuevo escenario internacional y nacional ya está a las puertas. El tema principal es la restitución de Pedro Castillo en la presidencia. Y esto es lo que ha motivado, y lo ha dicho hoy día, las reuniones con Keiko Fujimori, las reuniones con López Aliaga, con César Acuña y con los de Avanza País. El hecho de que van a tener que unirse una vez más para evitar el retorno, la llegada o la restitución de Pedro Castillo en Palacio
de gobierno. Es decir, a estos individuos que están en estos momentos en la dictadura cívico-militar, les está espantando perder todo lo que pensaron que ganaron con su accionar en los últimos 2 meses. Todos nuestros hermanos asesinados y caídos en batalla, en protesta, ellos, su sangre derramada, que jamás la vamos a olvidar, ellos son los que reclaman desde el lugar donde están, reclaman justicia frente a lo que está sucediendo en la actualidad. Ninguno de ellos murió por nuevas elecciones, ninguno de ellos murió por eso. Ellos murieron por la traición de Dina Boluarte y por reclamar la restitución del presidente legítimo Pedro Castillo. Y estos hermanos nuestros caídos en batalla van a tener que ser considerados los verdaderos héroes de este siglo XXI, porque su sangre entregada en vida en el sacrificio durante una jornada y varias jornadas de protesta no será en vano y tendrá que ser reconocida en los registros históricos del presente y del futuro inmediato. Otárola finalmente no ha podido esconder la realidad de que actualmente no hay un clima de tranquilidad, por más que se diga que ha bajado la protesta, que ya finalizó todo, no. Otárola ha reconocido también hoy que son 50 puntos de las carreteras a nivel nacional que todavía continúan bloqueadas por la protesta generalizada de diversos pueblos del Perú, convocados espontáneamente y que hasta ahora no han podido acusar a los llamados asusadores y violentistas. ¿Se acuerdan de las listas que presentaron hace ya más de un mes, más todavía, donde más de una veintena de supuestos dirigentes asusadores? Bueno, la gran mayoría de ellos no han recibido acusación ninguna. Se han ensañado con Yané Navarro, se han ensañado con los hermanos de Ayacucho, pero no han podido presentar acusaciones serias contra la veintena de supuestos asusadores que nos presentaron en una primera lista. Y no pueden acusar porque no hay pruebas de nada, porque solamente inventaron en su momento que esos nombres de esas personas eran las que eran parte del asusamiento y la violencia. Lo inventaron. En realidad no tienen nada porque no existe tal clima de asusamiento, violencia ni nada. Por eso Otárola, hoy con el rabo entre las piernas, ha tenido que reconocer que todavía continúan 50 puntos bloqueados. No hay culpables, es el pueblo mismo que espontáneamente está peleando contra la dictadura cívico-militar y por lo tanto el estado de pánico que tiene él y su representada Dina Boluarte y el resto de la camarilla militar cobarde que en la cúpula sigue gobernando el Perú hasta ahora, son esos los que tienen los días contados y es cuestión pues de semanas para que rindan sus respectivas responsabilidades frente a nuevos juzgados, frente a los mismos pueblos del Perú, a los cuales ellos van a tener que presentarse y reconocer que son los causantes de las matanzas acaecidas en Perú desde el 7 de diciembre hasta la fecha. Hermanos de Ágora Popular, hay suficientes motivos para continuar en la batalla, en la pelea. El enemigo, que es la dictadura boluartista, está en estado de pánico. Y si ellos están en estado de pánico, es porque saben que se viene el peor escenario para ellos. Y el peor escenario para ellos es el mejor escenario para nosotros. Tengan la seguridad de eso. Viviremos y venceremos.